Hola, en este tutorial de PyTorch vamos a ver los módulos de PyTorch. Entonces, esta es una clase que vamos a ocupar harto a medida que nosotros definamos nuestros modelos. Es de las clases más importantes y tiene una serie de características que me gustaría mostrarles acá. Entonces, en PyTorch los modelos que ustedes definan, ya sean redes neuronales, composiciones de redes neuronales u otro tipo de modelos que quieran definir que tengan parámetros, los definirán siempre en forma de clases, porque así está hecho PyTorch. Entonces, estas clases siempre tienen que heredar de lo que se llama una clase base en PyTorch, que es la clase nn.module. ¿Ok? Esta es la clase base de la cual heredarán sus modelos. ¿Por qué? Porque esta clase tiene implementado en sí mismo varias funcionalidades para que PyTorch maneje de buena forma los parámetros que tiene su modelo y muchas otras cosas. Entonces, qué es lo que nos permite tener esta clase como una superclase de nuestro modelo? Primero nos permite definir y mantener un registro de los parámetros dentro de nuestro modelo. Si nosotros vamos a definir una red neuronal, ¿no es cierto? Esa red neuronal tiene parámetros. Nosotros queremos tener un registro de estos parámetros. ¿Qué pasa si tenemos eh, varias redes neuronales, ¿no es cierto? Y necesitamos mantener un registro de los parámetros de cada una de esas redes neuronales. Cada una de esas redes neuronales además pueden ser parte de un solo modelo, ¿no es cierto? Y nosotros queremos obtener los parámetros desde nuestro modelo más grande, ¿no es cierto? No queremos preguntarle a cada una de esas redes cuáles son sus parámetros. Para eso nos sirve Module. Entonces nos permite definir y mantener un registro de los parámetros dentro de un modelo, pero además nos permite definir módulos dentro de nuestras clases, tal que PyTorch tenga acceso a los parámetros de esos módulos también. Entonces algo así como recursivo. Si nosotros queremos obtener los parámetros de nuestro modelo, PyTorch va a verificar nuestro modelo. ¿Qué parámetros tenemos? Ok, estos tenemos. Después, ¿qué parámetros hay en cada uno de los módulos definidos en nuestro modelo? Se va a meter a esos módulos, va a preguntar de nuevo lo mismo. Y así de forma recursiva. Entonces, esto es importante porque nosotros tenemos que entregarle luego, más adelante, cuando nosotros queramos optimizar nuestros modelos en nuestro loop de entrenamiento, tenemos que entregarle los parámetros de nuestro modelo al optimizador para que el optimizador luego pueda actualizar estos parámetros con algún método como gradiente descendente o Adam, etcétera. Entonces lo primero que vamos a hacer es importar PyTorch. Vamos a importar Torch y la librería NN de Torch, ¿no es cierto? NN es la librería en donde se encuentra Module, ¿ok? Module siendo la clase base. Vamos a crear ahora un módulo de multiplicación, un módulo bastante simple. ¿Qué es lo que queremos hacer con este módulo? Simplemente vamos a tener una entrada X y la vamos a multiplicar por una entrada por un parámetro P, ¿ya? Y vamos a obtener como salida esta multiplicación. ¿Qué es lo que hacemos? Creamos nuestra clase, ¿no es cierto? Heredamos de nn.module y definimos nuestro constructor con init. Lo primero que tenemos que hacer siempre es inicializar la superclase. nn.module tiene muchas cosas que se tienen que inicializar de por sí. De hecho, vamos a verlo al tiro. Si buscamos PyTorch module, nos metemos a la documentación. Acá está la documentación de PyTorch. Y acá podemos meternos al código fuente. Si apretamos en source. Acá está la clase module. ¿Ya? De hecho, acá dice clase base para todos sus módulos de redes neuronales. Si bajamos un poco, tenemos acá init. Y acá se inicializa una serie de cosas. ¿Ok? Todas estas cosas son importantes. Por eso ustedes siempre tienen que llamar super.init. Luego definimos nuestro parámetro de la multiplicación, que en este caso sería nuestro p. ¿Cómo lo definimos? Como un objeto parameter. El objeto parameter define un parámetro entrenable en PyTorch. Y nosotros a parameter le pasamos su valor inicial. Ojo, es su valor inicial. ¿Ya? Nosotros después vamos a actualizar este parámetro y su valor puede ir cambiando. ¿Qué valor inicial le vamos a pasar? Bueno, torch.randn. ¿Qué es torch.randn? Si nosotros corremos esto, nos va a entregar un tensor con un elemento, porque nosotros le pusimos 1. Si nosotros le ponemos un 2, nos van a entregar dos elementos. ¿Ya? Si nosotros le pasamos 2,2, nos va a entregar una matriz de 2 por 2. ¿Ok?
¿Qué es lo que hace randn? Nos entrega una normal, o sea, muestras de una normal con media 0 y desviación estándar 1 con la forma que nosotros le pasemos. En este caso, una matriz 2,2, por ejemplo, pero nosotros solamente queremos un parámetro, o sea, queremos un solo valor. Así que le pasamos un tamaño 1 y nos va a entregar un tensor con un valor. ¿Ok? Ese va a ser el valor inicial de nuestro parámetro. Un muestreo aleatorio de un valor. Y después definimos nuestra función forward. La función forward es una función que siempre tiene que estar definida en las clases que hereden de nn.module. Y lo que hace básicamente es emular el comportamiento. Acá se define el comportamiento del modelo. En general, cuando nosotros definamos un modelo, ya sea, no sé, una red neuronal, algún modelo de cualquier tipo que les vayan a enseñar en el curso, o lo que ustedes quieran crear, los modelos lo que hacen es generalmente obtienen una entrada, la procesan de alguna forma que ustedes definan o que ya esté definida y entregan una salida. ¿Ok? Pueden ser varias entradas, pueden ser varias salidas, etcétera. Eh, entonces acá es donde se define ese procesamiento, esa caja negra. eh, Eso es lo que se define acá. Por ejemplo, nosotros acá queremos hacer una multiplicación, así que en el forward nosotros vamos a definir la multiplicación. ¿Qué hace forward? Entonces recibe la entrada, procesa, entrega la salida. Nosotros podemos llamar forward de dos formas en PyTorch. Entonces les voy a mostrar esas dos formas en este siguiente bloque de código. Vamos a definir primero nuestro modelo. Vamos a inicializar un objeto de la clase módulo multiplicación, ¿no es cierto? Creamos una entrada, simplemente un tensor con el valor 5, es decir, una constante que la transformamos en tensor. Y tenemos dos formas de llamar a nuestro modelo con esta entrada. Podemos hacer model de x, así como si fuese una función, pero ojo, model es un objeto, entonces ustedes pueden decir qué raro, como estamos llamando a un objeto. Y eso se da por una función que se llama guión bajo code, un método que se llama guión bajo code. Lo que hace este método es que cada vez que yo llamo al modelo o a un objeto que tenga esta función, como si fuese una función, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es llamar al método call. Entonces, nn.module define el método call. Es como si acá yo tuviese un def call, self,x, y lo que hace call es algo mucho más complejo, pero para para lo que nosotros vamos a utilizarlo, hace algo así. ¿Ok? El call, nosotros llamamos model de x. Model de x lo que dice es, yo soy un objeto, yo no me puedo llamar como una función. Pero tengo un dunder. Un dunder son métodos especiales como init. Init se llama cuando yo inicializo mi clase. Este dunder call se llama cuando yo llamo a mi objeto como una función. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Es como reemplazar esto por call. Va a llamar a la función call con el valor x y lo que me va a retornar es forward de x. ¿Ya? Por eso estos dos casos son equivalentes. Pero ojo, estos dos casos, en este caso nomás son equivalentes. Pero cuando ustedes tengan modelos más complejos en los cuales definan otras cosas más avanzadas de PyTorch, estas dos cosas no van a ser equivalentes. Y se los voy a mostrar en este mismo código fuente. Vámonos al método call. El método call se define acá. ¿Cómo se define? Como esta función. Ya no lo definen directamente con un def, simplemente lo asignan a una función. Si nos vamos a esta función, tenemos todo esto. ¿Ya? Esta función no es equivalente a forward, pero en su caso sí. ¿Por qué? Porque acá se define una variable que es forward call. Este caso va a ser siempre falso para lo que ustedes estén ocupando ahora ciertas cosas más simples. Entonces va a ser siempre esta función, esta variable se va a definir como la función forward. Ustedes en Python pueden definir variables como funciones. La función forward que ustedes definieron. Después se verifica este if. Este if lo que hace es verificar si es que existe algún hook, que son cosas avanzadas de PyTorch que no vamos a ver todavía. ¿Ya? En este caso ustedes no tienen definido ningún hook. Por lo tanto, se va a retornar forward call de los parámetros que le pasen. ¿Qué es forward call? Forward call es la variable que definieron acá, que es simplemente forward. Así que en este caso, sí, estas dos cosas son equivalentes. En los casos en los que ustedes definen hooks, eso no va a ser equivalente y ustedes van a tener que usar siempre esto. Así que yo les recomiendo, ocupen siempre esto. ¿Ya? Acostúmbrense desde ya.
Ok, vamos a pasar entonces a los parámetros de un modelo. Como les dije al principio, una de las cosas más importantes de los módulos, de los nn.module de PyTorch, es que les permite llevar un registro de los parámetros del modelo. Nosotros acá arriba definimos un parámetro, parámetro de multiplicación. ¿Ok? ¿Cómo nosotros obtenemos los parámetros de nuestro modelo? Utilizando el método parameters. Nosotros nunca definimos parameters, lo que significa que parameters está definido en la clase nn.module. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace model.parameters? Revisa de todos los atributos que yo tengo dentro de mi clase, ¿cuál de estos atributos son parámetros? ¿Ok? Y después revisa y dice, si es que alguno de estos atributos es un módulo, voy a revisar adentro de ese módulo cuáles de ellos son parámetros. Y así, de forma recursiva, como les dije al inicio. ¿Qué nos entrega esto? Un generador. Un generador en Python son objetos que nos van entregando elementos de forma iterativa. Nosotros podemos iterar un generador, pero también podemos transformarlo en una lista, ¿no es cierto? Si llamamos list de model.parameters, obtenemos una lista con los parámetros. Esto es una lista, tiene corchetes cuadrados, y el primer elemento es este. Es un parámetro que contiene el tensor tanto. ¿Ok? Eso es todo. Es decir, model.parameters nos entrega un generador, lo podemos transformar en una lista. Esta lista es una lista con todos los parámetros del modelo. Entonces, pasemos a algo un poquito más complejo. Imaginen ahora quieren definir un módulo que sea una multiplicación y una suma. ¿Ya? Es decir, nosotros queremos multiplicar nuestra entrada por un parámetro p y sumarle un parámetro s. Tanto p como s son parámetros, x es nuestra entrada. Definimos nuestro constructor, inicializamos la superclase, definimos nuestro módulo de multiplicación que ya definimos antes, ¿cierto? Lo inicializamos como un objeto y lo asignamos a este atributo modelo multiplicación. Definimos un parámetro eh, con una constante aleatoria, normal 0,1, ¿no es cierto? Y definimos nuestro método forward. ¿Qué hace nuestro método forward? Bueno, nosotros queremos multiplicar y después sumar, así que primero multiplicamos. Llamamos entonces, para multiplicar, llamamos al modelo de multiplicación con el valor x. Eso me va a devolver la multiplicación entre x y el parámetro del modelo. Y después definimos la salida de nuestro modelo actual, ¿no es cierto? Multiplicación y suma, como la suma entre la multiplicación y nuestro parámetro. Y retornamos la salida. Entonces inicializamos nuestro modelo, creamos un tensor con una constante, se lo pasamos al modelo y obtenemos una salida. ¿Ok? Veamos los parámetros del modelo completo. Entonces los parámetros del modelo van a ser estos. Esta lista con dos parámetros. Si nosotros vemos después en los parámetros del modelo de multiplicación, vamos a ver una lista con un parámetro que coincide con el segundo parámetro del modelo completo. Si vemos el parámetro suma, ¿no es cierto? Con el argumento parámetro suma, obtenemos el otro parámetro, el de acá. Es decir, lo que hizo PyTorch efectivamente cuando llamamos parameters fue meterse en init, revisar cada atributo, si este era un módulo, llama parameters en este módulo y recibe todos los parámetros. Si este es un parámetro, lo agrega a la lista y así, de forma iterativa. Estos parámetros son los que nosotros luego pasaremos directamente a los optimizadores para, valga la redundancia, optimizar estos parámetros. ¿Ok? Eh, bueno, eso es todo hasta ahora lo que tienen que saber de los módulos. Como pueden ver, este módulo de multiplicación y suma es algo muy simple. En general, si ustedes quieren implementar algo así, no implementarían esto con dos módulos, simplemente definirían dos parámetros acá y harían simplemente un parámetro multiplicación, ¿no es cierto?, por x más parámetro suma, ¿no es cierto? No tiene sentido definir un módulo para la multiplicación y correrlo ahí, porque este caso es simple. Pero, y esto se parece mucho a, a una versión unidimensional de lo que sería el módulo lineal, ¿no es cierto? El módulo lineal o linear en n.linear lo que hace es agarrar la entrada, multiplicarla por una matriz con parámetros y sumarla con un vector de sesgos. Eso en una dimensión es agarrar la entrada, multiplicarla por una constante y sumarla por una constante. ¿Ok? Eh, bueno, muchas gracias. Eso fue el tutorial de hoy.